Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, nuevamente en este espacio con ustedes. Queremos seguir adelante con estos temas en lo cual estábamos hablando de que la iglesia necesita avivarse, despertar esos dones y ese potencial que tiene la iglesia, porque si la iglesia no se despierta en todo su potencial, pues no va a poder estar preparada para la venida de Cristo y no va a estar preparada para poder cumplir la labor y la misión en esta tierra. Yo creo que en estos tiempos necesitamos una iglesia demasiado avivada, demasiado despierta, con todos los dones en su furor para poder hacer la obra, manifestar el reino de Dios y poder discernir todos los ambientes y atmósferas espirituales que se están moviendo a nuestro alrededor. Nosotros como iglesia hay algo que sucedió con lo de la pandemia. La pandemia hizo que la iglesia se dispersara mucho, demasiado, pues se dispersó la iglesia y la iglesia entró en un letargo espiritual, o sea, un letargo como un adormecimiento y una pasividad, una comodidad y hasta una indiferencia en todos los ámbitos espirituales y nos acostumbramos al peligro, nos hemos acostumbrado a la muerte, nos hemos acostumbrado a la enfermedad, nos hemos acostumbrado a todos esos escenarios que vemos al lado eh, de nosotros a nivel mundial y hemos entrado en ese letargo espiritual donde estamos mostrando una indiferencia a la tremenda y donde hemos renunciado también a servirle a Dios, donde hemos renunciado también en buscar de Dios, donde hemos renunciado al lugar secreto, donde hemos renunciado a la palabra. Y lo más grave es que las tinieblas siguen operando y trabajando, pero esta serie es con el ánimo de volver a retomar la posta, de volver y seguir corriendo ese corredor que se quedó en la mitad de la pista parado, está detenido, está ahí como pensando si corre hacia adelante o si retrocede. Y todo esto Dios nos ha inquietado a eso, a que llenemos esa vasija nuevamente, a que nuevamente subamos al altar y le echemos aceite a esa minorá, como hacía el sacerdote que le echaba el aceite a la minorá para que alumbrara y tenía que estar eh, pendiente de cómo seguirla alimentando. Y yo creo que es un momento donde tenemos que estar pendientes de nuestra vida espiritual y de cómo alimentarla y de cómo alimentar esa vida espiritual porque es necesario el aceite para todo este tiempo que estamos viviendo. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor en segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6 al 8 dice: por lo cual te aconsejo que avives el juego del don de Dios que está en ti, por la imposición de manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hay algo que ha pasado y es que mucha gente se ha detenido también por el miedo y los temores. Lo primero, Pablo le dice a Timoteo que le aconseja que avive el don de Dios que hay en él. Le aconseja que avive ese don, que o sea, como quien dice, no lo dejes apagar, no te desanimes, sigue hacia adelante, o sea, lo que Pablo le estaba diciendo. No permitas, Timoteo era un joven, era un joven pastor que le servía al Señor, y cuando Pablo le dice pues te aconsejo, es que Timoteo no lo dice ahí cuando uno lo están aconsejando, es porque puede estar pasando una crisis, puede estar pasando una lucha, una batalla, eh, y le da varias recomendaciones y le dice pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, o Timoteo pues estaba sufriendo de miedos y temores. Mucha gente con esto de la pandemia, los miedos y los temores se catapultaron de una manera impresionante, donde mucha gente se ha bloqueado, mucha gente le da miedo también donde están las aglomeraciones y las aglomeraciones, lo que es la iglesia y muchos lugares, hasta
las resecciones familiares también, se enclaustraron en un lugar solos, o sea, gente que está sufriendo esos problemas y otras personas también que tenían temores, se les catapultaron mal los temores, mal los miedos. ¿Y qué hace el miedo? Pues te paraliza. Ahí ya estamos hablando de una potestad que se llama Tabel, y Tabel te hace bueno para nada, o sea, te paraliza. Entonces, por eso le empieza diciendo, Dios no te ha dado espíritu de temor, o sea, de miedo, o sea, de bloqueo. Mucha gente tiene miedo, miedo de qué va a pasar, porque el futuro es incierto, tienen miedo a que vayan otros cierres, tienen miedo a que pasen más cosas en el mundo. Ahora, no, Dios no nos ha llamado a tener miedo, sino a tener confianza, a tener fe, a tener las cosas del reino dentro de nosotros, a tener dentro de nosotros que el reino de Dios, o sea, que es tener el reino de Dios dentro de nosotros, el Espíritu Santo, orgullémonos de pecado, justicia y juicio, y activando los dones y activando todo lo que el Padre presupuestó para nosotros acá en esta tierra, porque el Padre nos capacitó. Cuando Cristo dijo, les conviene que yo me vaya, pero no crean que los voy a dejar solos, los voy a dejar sin ningún arma espiritual y los voy a dejar solos, sin ninguna compañía. Entonces debemos saber que el Espíritu Santo está con nosotros. Hay gente que tiene mucho miedo y a través de esos miedos y esos temores se fueron al extremo de lo que es la enseñanza solamente. O sea, ya no ven necesario la manifestación de Dios. A través de esos temores y miedos, mucha gente se ha acomodado a la enseñanza. ¿Por qué se ha acomodado a la enseñanza? Se ha acomodado a la enseñanza porque es muy fácil recibir una enseñanza y me decía el Señor, no te acomodes a la enseñanza. Solamente. O sea, busca el poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno, en el poder de Dios, uno busca el poder de Dios, entre más se acerca uno a la luz, más se revelan las tinieblas en uno, más tiene que morir uno. Entonces esa es la relación a la cual Dios quiere llevarnos a nosotros, que no nos acostumbremos solamente a la enseñanza, porque muchas veces solamente queremos la enseñanza, pero no queremos ir al poder, porque el poder requiere autonegación. El poder requiere que nosotros rindamos cosas a Dios para que se activen esos dones que Dios nos ha dado y avivar el don de Dios en nosotros. Entonces, miren, sino de qué, le dice primero, cuidado con el temor. Y después le dice, sino de poder, o sea, le está hablando que hay algo que quiebra el poder y es el temor, los miedos. Le va a pasar algo a mi familia, le va a pasar algo a mis hijos, le va a pasar algo a mis nietos, le va a pasar algo a mi esposa, le va a pasar algo al negocio donde yo estoy, si será que las cosas se van a dar. Y entonces empiezan una cantidad de temores, de miedos que cortan el poder de Dios. Cuando hablamos de temor y de miedo, estamos hablando de una desconfianza. Estamos hablando de una desconexión con Dios. Porque dice la palabra del Señor que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de ¿quién? De Dios. Entonces, muchas veces nosotros, el temor no nos hace soltarnos y confiarnos. Entonces, cuando hay temor, viene la impartición y se levanta un bloqueo para recibir de Dios. Ay, sí será que esto es de Dios. Ay, sí será, porque empezamos en esa batalla. Sí será lo que estoy recibiendo esto de Dios. Sí será. No, ay, entonces bloqueamos. Entonces no dejamos que el Espíritu Santo de Dios venga y nos tomen. Cuando hablamos de poder, estamos hablando de la capacidad de hacer cualquier cosa. No que nosotros tengamos la capacidad de hacer cualquier cosa. Es que el Espíritu que está dentro de nosotros usa nuestro cuerpo y nuestra vida como un vehículo para hacer las cosas imposibles posibles. Entonces se encuentra uno con mucha gente con muchos miedos, con muchos temores. Hay gente con traumas que tienen miedos por un accidente. Miedos porque tuvo un trauma o lo encerraron en un cuarto oscuro y le dijeron ya viene el chucho, el diablo, se te va a aparecer una bruja, un duende. Entonces tiene un temor y entonces es muy importante renunciar a esos temores, porque los temores que hacen llevarnos a falsas evidencias. O sea que el temor siempre te va a llevar a pensar mal de todas las cosas, no a ver las cosas buenas
en cualquier situación, sino que siempre está viendo lo malo. Siempre está viendo lo malo y lo malo y lo malo. Entonces, es muy importante renunciar a esos temores. Es muy importante saber que Dios tiene el control de todas las cosas, que nada se ha salido de la soberanía de Dios. Entonces, cuando viene el reino de Dios a nuestras vidas y viene lo que es la presencia de Dios y los dones empiezan a manifestarse en nosotros, los dones genuinos de Dios, Amén. viene una seguridad impresionante en la vida de uno y se cumple esa palabra que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, es una seguridad interna tan tremenda porque empiezas a estar anclado en lo que es la roca, que es Cristo. Y cuando estás anclado en la roca que es Cristo, ya no vas a estar en la arena donde hay temores, miedos. En la arena uno se puede resbalar, en la arena una piedrita te puede hacer caer, te puede hacer tropezar. Pero en la roca, la roca también es resbalosa, pero la roca, una roca plana, porque él es la piedra angular, o sea, una piedra que coge las esquinas de una edificación, ahí se pueden poner todas las otras piedras, o sea que podemos descansar en él. Entonces, cuando viene ese encuentro, eso es lo que necesitamos, pedirle un encuentro al Espíritu Santo, pedirle un encuentro a Dios, porque cuando vienen los verdaderos dones de Dios, es una seguridad plena de que Dios nos va a dar la victoria, de que Dios nos va a dar la salida, de que Dios nos va a dar la solución en todas las cosas. Un don verdadero de Dios te da seguridad, porque sabes que hay alguien mayor dentro de ti que está operando. Es una seguridad y es una Amén. paz impresionante que viene dentro de nosotros. Porque dice que el Espíritu de Dios mismo testifica dentro de nosotros que somos hijos de Dios. Tremendo, testifica dentro de nosotros. El Espíritu Santo da como esa convicción, da esa seguridad a nuestras vidas. Es tremendo como el Espíritu Santo viene y da esa seguridad dentro de nosotros. Entonces tenemos que tener esa seguridad. Pero para que se vaya todo esto de nosotros y venga esa seguridad, tenemos que dejar los miedos a un lado. Y otra cosa que debe quitarse de nosotros es la dureza de corazón. Oiga, la dureza de corazón es la que está haciendo que dejemos de fluir en el espíritu, porque vemos el dolor, la angustia de los demás y creemos que es algo pasajero y no reaccionamos y creemos que eso va a pasar y que eso no nos va a tocar a nosotros. Entonces, cuando está el corazón endurecido, pues el sufrimiento de los demás ni nos interesa. Ahora, para poder fluir en lo que es el reino, venga esa seguridad a nuestras vidas en nosotros, tiene que haber, y lo hemos hablado mucho, demasiada compasión, el dolor del otro. ¿Cómo me siento yo cuando veo todos estos escenarios y veo cómo asesinan niños, mujeres, y vemos esta guerra? Cómo de verdad nuestro corazón sí se contriga, se pone, se estremece. De verdad se estremece nuestro corazón. No decimos, sí, qué pesar de esa gente. Gloria a Dios que nosotros estamos en bendición. Qué pesar para ellos. No, a nosotros no nos ha tocado. Entonces eso habla de una indiferencia. Habla de, la palabra del Señor dice que nosotros somos la sal del mundo y que si la sal pierde su sazón, o sea que la sal, ¿cuándo pierde su sazón? Cuando el corazón se endurece. Cuando somos indiferentes. O sea, el mundo en este momento necesita a los hijos de Dios. Más que un tratado de paz. Más que armas. Y el arma más poderosa para que la sociedad cambie son los hijos de Dios. Y los hijos de Dios necesitamos salir de ese letargo espiritual. Necesitamos salir de los miedos. Necesitamos salir de la dureza del corazón. Y Pablo le dice a Timoteo, tampoco te avergüences de testificar, o sea, no te dé pena, habla con libertad, habla con seguridad. Y yo creo que en este momento es el momento donde tenemos que hablar con seguridad, tenemos que hablar con libertad, tenemos que hablar porque los tiempos se acortan. Viene sí un despertar espiritual, pero también ese despertar espiritual, cuando venga
Va a venir para esos que están subiendo a la barca, y esa barca es Cristo. Para esos que el Padre está testificando en su espíritu que suban a la barca, que se enciendan, que enciendan, que desentierren los dones, que desentierren los talentos, que desentierren lo que Dios le ha dado. Es el momento de no decir tuve miedo y lo enterré, no es el momento de decir voy a sacarlo, es el momento de decir no me va a dar temor testificar, no me va a dar miedo hablar del Señor. Porque hay muchas voces de cristianos, hombres y mujeres que predicaban, que evangelizaban, que acallaron sus voces, que dejaron de hablar, que dejaron de predicar, que dejaron de ministrar. Hay personas que han acallado su voz y gente se les ha acercado con necesidad, pero no le hablan del Señor. Les han contado los problemas, les han contado las batallas, les han contado las luchas, les han contado las cárceles donde están, y estamos pasivos, ensimismados, porque solamente estamos pensando en nosotros. No, y esto es muy importante lo que decía mi esposo, o sea, la enseñanza es necesaria antes de la manifestación del poder de Dios, porque primero el pueblo tiene que conocer qué dice Dios, cuáles son los derechos que Él nos dio, a qué bendiciones podemos acceder, y luego ver el poder de Dios en acción. Ya hemos venido hablando mucha enseñanza estos años. Hemos venido estableciendo el cimiento, la palabra, la doctrina, el fundamento, pero entonces es necesario como, bueno, ya tenemos todo esto en el depósito y ahora entonces muestre pues qué es lo que ha recibido, muestre qué es lo que tiene en el depósito, vamos entonces a hablar ya de fruto, a ver qué hay para dar, porque dice la palabra en Lucas capítulo 21 versículo 28, dice, y cuando estas cosas comiencen a suceder, hablaba de todas las señales que están ocurriendo, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Cuando dice erguíos y levantad vuestra cabeza, se trata de esto. Bueno, iglesia, ustedes son la solución para el mundo. Muchos están esperando que usted vaya, ore, Dios lo sane, Dios lo liberte, Dios lo restaure, que les dé una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría, que les ayude a discernir un sueño. El mundo está esperando a que la iglesia se levante y haga esa tarea. Como decía ahora mi esposo, ustedes son la sal de la tierra, y si esa sal pierde su sabor o su sazón, ¿ya de qué sirve? Entonces llega el momento, hemos recibido buena doctrina, buen fundamento, ahora sí vamos a trabajar, ahora sí entonces qué tenemos para ofrecer y para servirle al Señor. Todo esto partiendo de que Él dio a cada uno dones como a Él le parecía, pero también dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 12 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, vamos a entender que somos un cuerpo, que no todos podemos hacer la misma labor, pero que alguna labor sí se nos asignó, al menos hacer la que nos asignaron. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Sabemos que no. Todos no tenemos los mismos dones, ni la misma asignación, ni el mismo llamado. Pero dice Pablo, procurad pues los dones mejores. No sé en ese caso para Pablo cuáles sean mejores, pero sí nos hace una aclaración aquí el siguiente y dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y sigue, ya termina que Primera de Corintios capítulo 12 y sigue con el capítulo 13 que habla de la preeminencia del amor. Como quien dice, sí, hay todos los dones que son necesarios, somos un cuerpo, no todos podemos ser ojo, porque entonces nos faltaría el resto, no todos podemos ser cabeza, pero, pero somos un cuerpo, pero aún les dejo algo mejor, la preeminencia del amor, y ahí donde dice que si hablase en lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, voy a ser como un metal que resuena. Bueno, y sigue todo lo que sabemos de Corintios capítulo 13,
Entonces, aquí hay algo importante para destacar. Primero dice en el 31, sí, en el versículo 31 es del Primera de Corintios 12, del 27 al 31. En el 31 dice, procurad pues. Cuando dice procurad pues, está diciendo que hay que pedirlos, que hay que Amén. anhelarlos, que desde el principio que dice pedid se os dará, buscad y hallaréis. Entonces, seguramente el Padre pues ya determinó qué dones dar, pero a veces no los tenemos, no los vemos en ejecución, y seguramente el Padre ya los tiene asignados, porque si usted le tiene una inclinación por los enfermos, si usted tiene una inclinación por administrar las cosas del Señor, o siente que usted se mueve en todo esto, lo que son las lenguas y que son lenguas de Dios y o algo así, y usted lo anhela tremendamente y todavía no lo tiene, si lo anhela es porque seguramente Dios sí lo tiene para usted, pero hay que anhelarlo, hay que pedirlo, y como quien dice, quitar, buscar y buscar hasta sacar el tesoro. O sea, no podemos ser tan pasivos y decir, ay, no, yo no hablo en lenguas, entonces no lo tengo. No, hay que clamarlo, hay que pedirlo, hay que esperarlo, hay que soñarlo hasta que tengamos esos dones, porque ¿qué son los dones? Son puras herramientas que Dios nos da para poder ayudar a otros y para servir a otros. En eso radica todo el tema de los dones. Es como Dios equipa a un hijo suyo, a un soldado, para poder ir y ser efectivo, Sacar los presos. tracar a los cautivos de la cárcel, sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos. O sea, en esto consiste todo este tema de dones, y sabemos que la base de todo esto, por eso decía Pablo, y conozco un camino mejor que es el amor, es porque podemos estar llenos de dones, pero si no nos duele el otro, si la carga del otro es demasiado pesada, si a duras penas llevo la mía, no soy capaz de llevarla de nadie más, entonces ahí es donde resulta infructuoso que estés lleno de dones. De hecho, siempre he escuchado que Dios le da dones al que está trabajando, al que está sirviendo. A ese lo equipa porque ese va a ser más productivo. Al que no Sí. está sirviendo, digamos, en su obra, o no le habla a nadie, no ora por nadie, no clama por nadie, no ayuda a nadie, pues no necesita dones. Entonces, los dones son para los que están trabajando. Hablando en este tema, ¿vas a hablar algo? No, no. Bueno, en este tema del amor hay algo muy hermoso, y la palabra dice, ayúdense a llevar las cargas unos a otros. Eso es bíblico, es necesario que entre unos y otros, para poder que el amor de Cristo sea manifestado, ayudándonos entre unos y otros a llevar la carga, no solamente llevar la mía. Entonces hay algo, una historia muy hermosa que leía en estos días, y se trata de algo que fue real. Un niño por ahí de 10 años en una guerra, no es nada actual, es de hace muchos años. Un fotógrafo logró captar a este niño que llevaba, un niño como de 10 años llevando atrás como un costalito con su hermanito muerto. Ya un niño de menos años llevaba su hermanito muerto, y le preguntaban, ¿por qué no suelta ese costalito, lo deja para que usted pueda correr y salir de este lugar que estaba en medio de una zona riesgosa, que estaban en guerra? Y el niño le dijo, no, él no me pesa, él es mi hermano. Eso me conmovió demasiado, hermoso. Como quien dice, no, a usted le puede pesar, pero a mí no, porque es que es mío, es de mi sangre, es de mi casa, es mi familia. Él no me pesa, yo soy capaz con él porque es mi hermano. Entonces, eso me parece tan hermoso, porque esto habla de que como el amor se cumple, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre. En el amor no pesa, en el amor no pesa. Entonces, es cambiar la perspectiva de vida y entender de que una persona, un hermano en Cristo, no nos debería pesar. Es que es un hermano. Es que él también fue comprado a precio de sangre. Es que si yo logro que él entre a la senda, entonces ya él y yo vamos a ser salvos. ¿No? Yo necesito que él entre, porque es que él hace parte de la familia mía en Cristo. Y cuanto más los hermanos de sangre, pues nos tienen que doler en todo este tema de salvación para clamar por ellos. Es mi hermano. Es que no quiere hacer caso, no, pero no me voy a cansar de clamar porque es mi hermano. Entonces,
Aquí opera demasiado y es demasiado clave el tema del amor. No, y cuando habla del amor dice que como címbalo que resuena, seas algo coco vacío. ¿Y qué pasa? Cuando uno se encuentra mucha gente llena de dones, vacía, fría, ¿y qué pasa? Y en esta parte es muy delicado porque mucha gente cuando no tiene amor, pues ve que otros se están levantando y quieren dañar ese propósito, quieren dañar lo que Dios está haciendo, y eso es lo delicado, porque si no hay un verdadero amor, pues siempre el primero tengo que ser yo, siempre el más grande tengo que ser yo, siempre va a pesar, siempre es mis prioridades. Si no tengo amor, siempre me van a doler a los que yo amo, y la palabra del Señor dice, ¿qué mérito tengo si yo amo a los que me aman? Entonces, esto trasciende más allá. Mucha gente quiere la unción, el poder de Dios, pero no ha entendido que sin una verdadera compasión, ahí está la compasión y el amor, tienen que ir cogidas de la mano para poder que haya una explosión del poder de Dios en la vida de uno, del poder de Dios en la vida de uno. Mucha gente dice, no, hay que orar mucho. Yo diría, primeramente, que nuestro corazón se llene de amor, y de compasión. Cuando eso suceda en nuestras vidas, lo otro va a ocurrir naturalmente, no son unas fuerzas, porque mucha gente, ay no, para recibir el poder de Dios tengo que orar 5 horas diarias. No, cuando usted encuentra esa compasión y el amor hacia el otro, vas a fluir muy fácil, vas a fluir en ese río, en el río, no es cuánto tiempo esté, es cuánto mi corazón está abierto para ver la necesidad del otro y Dios depositar sobre mi vida, porque esa es una de las claves muy importantes que yo he experimentado en mi vida, y he visto mucho el resultado de Dios en eso, y no que esté 10, porque a todos nos falta, claro, pero he visto mucho el poder de Dios en esa parte, y es llenarme como de esa compasión y del dolor del otro, la necesidad del otro, o hasta uno ir a ayunar por otro, hasta uno acostarse en un rincón por otro, pagar el precio, o sea, hasta donde, que me digan la necia, no, me voy a ir allá a buscar a Dios yo solito en ese rincón por esa persona, y voy a romper y voy a ir, entonces eso hace que la presencia de Dios venga, hace que Dios sea atraído a nuestras vidas, porque Él es un Dios amplio en misericordia, o sea, grande para perdonar y amplio en misericordia. Entonces es muy precioso esto. Esto es muy lindo y yo que decía ahora mi esposo, o sea, no nos puede, o sea, cada cosa que pasa nos tiene que sacudir, desde una guerra, una dificultad, un decreto gubernamental que va en contra de la palabra, un movimiento político espiritual que va en contra de los principios de Dios, o sea, todo eso nos tiene que estar alerta, alerta, ore, haga guerra, ayune, vigile, o sea, inquiétese, pero si usted nada de eso lo toca, ni lo angustia, ni nada, entonces estás en una muerte espiritual y eso es muy claro, una muerte espiritual, pero lo que está llamando el Padre a su iglesia en esta hora es despierte, mire, solo una iglesia avivada, encendida, con altar, llena con sus dones, con lo que Dios le haya dado de dones, operando en ellos, sirviéndole a otros con esos dones, con la vasija llena de aceite, fluyendo. Solo una iglesia así de encendida va a poder resistir lo que viene. Y a irse con Cristo. Y solo esa iglesia es por la que Él viene. Entonces esta iglesia va a ser probada, va a ser perseguida, todo lo que ya sabemos. La iglesia tiene que estar demasiado convencida, demasiado conectada con el Padre Celestial para poder soportar sin ir a entregar sus principios, sin ir a negociar sus principios. Entonces solo una iglesia encendida va a ser una iglesia fuerte. Por eso necesitamos sacudirnos en este tema ya y entender algo, iglesia. O sea, vendrán tiempos donde no se va a poder congregarse, vendrán tiempos, dice, donde el internet va a fallar. O sea, ¿qué va a quedar? Va a quedar tu relación Amén. íntima y personal con Dios. No va a quedar más. No va a haber pastor, ahí no va a haber YouTube, ahí no va a haber iglesia. No, solo va a quedar la relación que tengas. Por eso es que en estos tiempos no podemos perder tiempo. Nos tenemos que equipar, levantar, erguir
porque nuestra redención está cerca, pero de aquí a que haya esa redención, vienen tiempos complicados. ¿Cómo vamos a pasar ese tiempo? En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 11, habla de los dones del Espíritu de Dios y vamos a estar hablando pues de cada uno, pero vamos a hablar lo que dice esta cita, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Amén. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, para que lo use en favor de otros, diría yo, ¿cierto? Así es. El 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, otro fe, ¿se acuerdan que hablamos de la fe la vez pasada, de la emuná, de la fe pura que viene del cielo? A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro el de profecía, a otro el de discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno Amén. y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Y cómo puede querer Él? Porque Él ve el corazón. Él ve la intención del corazón y Él puede decir, pues no tiene este don de sanidades, pero le duelen los enfermos, lo voy a equipar porque este sí va a visitar enfermos. A este sí le duelen los enfermos, le voy a dar el don. Entonces todo viene de donde, de un corazón sensible, de un corazón que no esté endurecido, lo que hablábamos ahora, y que se mueva en la compasión, lo que decía mi esposo. Bueno, entonces vamos a numerar los dones, son 9, para que usted se los aprenda: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, don de sanidades, don de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus o de discernimiento, don de lenguas e interpretación de lenguas. Son 9 dones. Entonces, de estos es que vamos a estar trabajando. Hoy queríamos hablarles de algo que es demasiado necesario. Pues todos los dones son importantes, cada uno, claro, todos son importantes, porque si por medio de un milagro voy a ganar un alma para Cristo, ese don es demasiado importante. Si por medio de una palabra de ciencia voy a evitar que alguien cometa una insensatez y esa persona llegue a los pies del Señor, pues, glorioso ese don, ¿cierto? Pero en mi concepto hay un don que todos lo debiéramos pedir. Seguramente a unos se les da más que a otros, pero no debería haber un solo hijo de Dios sin este don, y es el don del discernimiento o el discernimiento de espíritus, porque cuando hablo de discernimiento de espíritus, hablo de discernir entre espíritus buenos o malos, entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Entonces, como decíamos ahora, procurad, pídalo, anhélelo, clámelo, dígale: Señor, yo no puedo caminar como vendado, como lisiado, yo necesito tener todo ese entendimiento espiritual, yo necesito estar conectado con el cielo, yo necesito que antes de que venga el ataque yo ya sepa que venía, yo ya pueda ir adelante, que nada me coja por sorpresa. Y en este don es muy importante el discernimiento, habla de la habilidad de pensar bíblicamente. O sea, yo necesito pensar bíblicamente. Yo necesito Amén, amén. decidir según habla la palabra. Yo necesito opinar, hacer una acción, tomar una medida, tomar una decisión conforme habla la palabra. Y la Pero palabra es el pensamiento de Dios sí, también. pero para eso no solamente pedirlo, sino también conocer la palabra del Señor. Yo, claro, muy importante pedirlo, pero necesitamos estudiar la palabra del Señor, necesitamos conocer principios de la palabra de Dios para no ir a salir con cosas descontextualizadas, porque eso es lo que ven muchas cosas que se salen con palabras que son muy descontextualizadas y consejos que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces es muy delicado esa palabra también, eso del discernimiento de espíritus,
porque tiene que ir de acuerdo que pensaba que a la palabra del Señor. Entonces tengo que conocer la palabra del Señor para poder discernir los espíritus y discernir si eso viene de Dios o no de Dios. Muy bien, por eso el fundamento, la base del discernimiento es la palabra de Dios. Esa es la base. O sea, yo no puedo decir que tengo No me discernimiento congrego, no y leo. no conozco la palabra, no leo palabra y no me congrego y no tengo autoridad y me estoy saltando un mundo de principios, pero digo que yo discierno. ¿Pero qué disciernes? No, No es puedes tener confiable. un don falso, puedes tener un don contaminado, puedes ver cosas de dones, de herencias o heredado que no venía, que no era santo, que venía contaminado. Entonces aquí le estamos hablando del discernimiento como don de Dios. Y si es un don de Dios, es conforme a lo que Dios estableció, que es a su palabra. Entonces, no puedo hablar que yo discierno, pero no conozco la palabra. Ujú. No conozco los principios, ya estaríamos hablando de adivinación o otra cosa No, y diferente. puede ocurrir que al principio, perdón, hago Sí. un paréntesis, cuando uno está conociendo de Dios, puede ocurrir que Dios te dé un don, pero yo tengo que prepararme para que ese don vaya creciendo. Eso ocurre muchas veces. La persona empieza a buscar de Dios y se le despiertan los sentidos espirituales de una manera tremenda, pero ¿de qué debo hacer yo? Empezarme a preparar, empezar a buscar para crecer y no quedarme, es que como hace mucha gente, Dios me dio un don, ay, qué pena, Dios me dio un don y yo pero a través de mi don. No, ¿qué debo hacer yo con ese don? Porque cada uno le va a dar cuentas a Dios del talento que Dios le entregó, del don que Dios le entregó, si lo enterró, si no, lo trabajó como, si no lo pulió, como los dones se van puliendo con el tiempo, van creciendo, Santificando. van creciendo, van madurando, no porque todo don perfecto procede de Dios, pero cuando llega el ser humano se pervierte con todo ese tipo de cosas. Y toda esa suciedad y toda esa contaminación es la que hay que quitar para que salga lo más genuino posible que sea. Se acerca, cuando digo posible, ¿cómo así? No es confiable. No, sí, que se cada vez esté limpiando porque es un constante morir hasta que vayamos a la presencia de Dios, para que no vaya a haber ahí una confusión. Entonces no me puedo quedar con el don porque eso pasa con mucha gente. Ya, el don, pero no, su carácter sigue igual de hace 20 años. Su vida sigue igual. No, yo tengo que salirme de ahí. Ese don está hablando de Dios, que Dios puso algo en mi vida. Si me quitan el don, ¿qué queda? Muy importante, muy importante. Y lo que decíamos ahora, la base del discernimiento, que es don de Dios, es la palabra de Dios. Porque esta es el pensamiento de Dios. Y si todo lo sopeso con la palabra, se podrá cumplir, podré discernir y entresacar lo precioso de lo vil, o Amén. sea, separar lo bueno de lo malo. Pero entonces, ¿cuál es esa medida? ¿Cuál es ese medidor? La palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, hay algo importante y es que el discernimiento, y más en estos tiempos de tanto engaño, de tanta confusión, que uno no sabe si un personaje sí es bueno o si no es bueno, uno dice, bueno, me parece muy querido, me cae bien, habla bonito, y entonces dice uno, bueno, pero yo estaré de acuerdo con alguien que no es de la luz sino de las tinieblas, ¿cómo hago? Porque de eso se tratan las tinieblas, de camuflar, de engañar, de un lobo vestido de oveja. Entonces, ¿qué pasa? Son tiempos donde tenemos que estar tan despiertos. Por eso le digo que este don hay que pedirlo y y primero pedirlo y luego esforzarnos para poder santificar el don, y en este caso sería leer mucha palabra, saber qué dice la palabra en cada caso. Y miren, son tiempos donde podemos ser engañados, confundidos fácilmente, porque cuando no es la confusión que hablan, hay una confusión de alguna situación y todo es una confusión, es la mentira, o sea, se muestran de una manera pero en el fondo es otro. Y mire qué podría ocurrir cuando no andamos en discernimiento. En 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 nos podríamos hasta estar uniendo en un yugo desigual, y esto no solo se refiere al matrimonio, no, el yugo desigual es yo asociarme con una persona que totalmente
de frente no le sirve al Dios vivo, sino que está asociado con Satanás. O sea, yo necesito Tremendo. saber, o sea, una persona hablar muy bonito, plantear cosas muy, como muy interesantes, y yo estar de acuerdo con esa persona, defender esos ideales y estar de acuerdo, y de pronto estoy tan mal de discernimiento y luego me doy cuenta que esa persona lo que tiene son pactos con las tinieblas. O sea, qué triste para un hijo de Dios darse cuenta luego de que estaba apoyando algo de las tinieblas. Mire lo que dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, pero es que yo no sabía, yo qué culpa, yo no sabía el trasfondo de esa persona. Pero si hay algo que a mí me podría preocupar, y es porque mi espíritu no le estorbó, no le incomodó esa persona. O sea, a mí me tenía que haber incomodado. Yo no sabía qué había detrás, pero a mí me tenía que haber incomodado esa persona, o lo que esa persona defendía me tenía que haber incomodado, porque el espíritu sí sabe, el espíritu. Pero si el espíritu está, el tuyo no cuenta con este don, o este don no está alineado, seguramente no vas a dar en el blanco, y es donde después vamos a decir, Dios mío, yo estaba demasiado equivocado, estoy re mal de discernimiento. Entonces mire lo importante que es este don, porque hay situaciones en la vida donde no nos muestran las cosas claramente ni transparentemente. Es lo que el discernimiento nos inquiete o nos diga, es lo que el Espíritu de Dios por medio de este don nos alerte. Pero si este don está apagado, o si yo no Uf. conozco palabra, o si no estoy caminando en ese don porque estoy muy desalineado en cuanto a principios bíblicos, pues me voy a equivocar, me voy a salir asociando con las tinieblas muchas veces, y no le voy a dar al blanco. Por eso este don es tan clave, y mucho más en estos tiempos. Y ese don lo tenían muchos los profetas del Antiguo Testamento, que Dios les revelaba. Ese va muy con el de don de ciencia, Sí. van muy cogidos de la mano, con advertencias, va a pasar esto, tal cosa, aquello, lo demás allá. Y es algo muy bonito. Cuando hay un don profético, hablamos de un don profético, no es que sea la persona profeta, porque ya profeta eso es otra cosa. Y es muy importante porque van a venir sueños, sentires muy fuertes de no ir a un lugar, de no hacer algo, de Ujú. no recibirle a tal persona ese presente que te trae o tal cosa. Es algo muy tremendo y muy poderoso y muy glorioso y muy hermoso. Entonces este tema es muy fascinante y yo creo que le debemos pedir mucho al Señor hoy que nos imparta de esto. Y algo muy que hay veces uno dice, bueno, no, no sé, de pronto la gente se incomoda, que siempre les estamos hablando de arrepentimiento, Ah, cuidado, sí. vigile, póngase a cuentas, y de pronto a veces el pueblo puede decir, ay, otra vez lo mismo, pero sabes, una responsabilidad del sacerdote, enseñarle al pueblo a discernir. Mire lo que dice en Ezequiel capítulo 44, 23. Dice, habla de instrucción a los sacerdotes, y dice, enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Ah, qué responsabilidad tan grande, dice otra versión. Amén. Los sacerdotes deben enseñar a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Entonces, esa es la responsabilidad de nosotros, abrirle los ojos como lo haría uno con el hijo, y decirle, pilas, cuidado, mire, no nos podemos cansar, como el atalaya, de advertir, ojo, viene peligro, alarma, mire, quedan pocos días, no pierda más tiempo, ponga, esa es la tarea de nosotros. Entonces usted no le puede incomodar, usted tiene que decir, Señor, gracias, Amén. porque colocaste quien me enseñara y no fuera engañado. Ahora en Jeremías capítulo 15, 19 dice, por tanto así dice el Señor, así dice Yahweh, si te convirtieres, yo no, perdón, si te convirtieres, yo te convertiré, yo te restauraré, dice otra versión, y delante de mí estarás,
Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces lo que hablábamos ahora, yo voy a sacar lo precioso o lo bueno de lo malo, yo tengo que separar y decir, no, esto no es de Dios. Esta parte sí es de Dios, pero esta otra no. Y entonces Dios no se contradice, y si esto no es con esto, entonces nada. Y bueno, aprender a entresacar, a expulgar, como diría uno, hasta encontrar la verdad en cada situación. Y cuando no sepamos todo, porque no todo lo sabemos ni lo conocemos, Señor, no me dejes que yo sea engañado. Esa ayuda que me van a dar, ¿eso viene de tu corazón o no viene de tu corazón? O sea, todo hay que pasarlo y sopesarlo. En primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, mas el hombre animal, dice en otra versión carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. En la otra dice no se pueden discernir. Exactamente. Entonces mire que el carnal no las alcanza a percibir. ¿Quién las alcanza a percibir? El que sí es espiritual. Por eso si a usted o a mí o a cualquier persona le pasa una situación, usted no la alcanza, usted cae, digamos, en el engaño y luego se da cuenta, uno sí queda, tienes para quedar muy preocupado y decir, entonces estoy carnal porque cómo no logré discernir algo tan evidente y no lo vi. Son cosas para que nos alertemos y digamos, Señor, hay algo que le escuchaba a alguien y es que una de las causas por las que se pierde el discernimiento, o sea, Dios nos pudo haber dado el don y el don estará apagado, y una de las causas, así usted lea mucha palabra, y una de las causas es la idolatría. La idolatría tiene esto de que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Entonces, la idolatría tiene esa capacidad de poner velos para que no podamos ver, y la idolatría no siempre esas a imágenes, a ídolos o a personas, a veces es con uno mismo. La idolatría a mi ego. Hago lo que a mí me parece, no lo que dice la palabra, hago lo que a mí me parece, no lo que dice la autoridad, no lo que dice el esposo, no lo que dice el pastor. Entonces ya mi ego, ese es mi ídolo, y cuando eso, una persona camina en esa egolatría, tiene ese riesgo de que no discierne nada o discierne muy poco. Y lo otro es que hay que tener cuidado, que me trae el Señor algo, y es porque mucha gente cree que está discerniendo y todo lo que disciernen es malo. Y tenemos que entrar a mirar, por eso hemos hablado mucho de principios y estar muy restaurados, porque hay gente que no discierne y no cosas malas. Mi pregunta es, tenemos que tener mucho, uno puede discernir que viene una bendición, punto, un sentir, hay algo nos va a dar Dios grande, viene un ensanchamiento, viene una bendición y le llega la bendición a la familia, que viene algo, pero no siempre se disciernen las cosas malas, se disciernen también bendiciones que vienen, tiempos proféticos para yo saber entrar en el momento exacto y tomar esa bendición y no dejarla perder. Porque entonces hay gente que, y yo quería esto que se me venía, que creo que es muy importante aquí hacer un paréntesis, y es, hay gente que tiene delirios de persecución, tiene delirios y que no han sido restaurados y que tienen un problema y están en una zona de cautiverio, en el Abadón, donde hay solo puros diseños de destrucción y solo disciernen cosas malas de todas las personas que se acercan y sospechan de todo mundo. Entonces esto tiene que tener muy equilibrado, tiene que haber un equilibrio muy tremendo espiritual. Por eso siempre sentamos muchos principios, porque si una persona está contaminada y está desequilibrada espiritualmente, lo que va a traer es contaminación, ruina, va a traer estancamiento y va a traer maldición, y yo me voy a hacer partícipe de los pecados de esa persona. Eso es bien delicado. Entonces, o sea, como que me está haciendo partícipe de lo que él está participando. Entonces es muy delicado cuando recibimos palabras a la loca y cualquiera viene y nos profetiza, nos dice y esto y tal cosa. O sea, son cosas muy, muy serias. De Tremendamente. ahí el discernimiento, Ajá. súper importante, porque si yo estoy caminando en la carne, yo puedo ser una persona espiritual, pero en un área estar caminando en la carne por, digamos, una ansiedad, porque no estoy creyendo lo suficiente,
porque entré en una angustia y fui a buscar una palabra del primero que me dijo que era profeta. Entonces ahí me bajé, como que me bajé de mi estatus de hija, me bajé y empecé a caminar en la carne. Y en ese momento, en esa área que estaba caminando en la carne, no discerní que ese hombre al que fui a buscar, a que me diera una palabra, de pronto estaba en pecado. Y lo que dice mi esposo, y resulta que al O en problema una que, zona de o en cautiverio. una zona de cautiverio, y resulta que el problema que yo tenía, le añadí otro porque vino y me dio una palabra que de pronto no venía del corazón de Dios. Entonces ya me traje otro problema más porque ya me soltó esa palabra de mi atmósfera en mi mente, ya empiezo ya a trabajar con esa palabra que supuestamente venía de parte de Dios y resulta que me moví ahí en la carne. Entonces mire qué pasa cuando ya no discernimos y no sabemos esperar los tiempos de Dios, nos vamos a bajar a esa posición carnal, a cometer errores y el discernimiento inmediatamente mengua, porque una vez que empiezo a caminar en la carne o me bajo de la cruz, como diríamos, de esa posición de estar esperando en Dios, vengo y doy lugar a que el discernimiento mengue y cometo otro error. O sea, esto de caminar en el espíritu, necesariamente, pues yo creo que necesitamos estar muy rendidos para no ir a bajarnos y a desacelerarnos. El caminar en el espíritu tiene que ser una vida de rendición completa y no hacer como nada en nuestras fuerzas. Bueno, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 al 22 dice, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Entonces mira que dice examinadlo todo. Entonces me dieron una palabra porque me cogieron así, me la soltaron un momentico. Yo la tengo, yo no, si esto no, yo voy a orarle al Señor, que voy en oración, así sea muy bonita la palabra. Yo necesito discernir si esto vino de parte de Dios. O sea, el entendido camina así con mucho cuidado. En la primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice, amaos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, de acuerdo con el Nuevo Testamento, entonces han salido por el mundo. Lo que aquí es importante es que no están dando una opción para el creyente, si quiere, le están dando una orden, le están dando, no creáis a todo espíritu, ya no están dando, es una orden, no es si queremos, si nos parece o procurar, no, nos están diciendo, no creáis a todo espíritu. También para esto necesitamos discernimiento. Necesitamos discernimiento y para saber qué viene, si viene de parte de Dios o de parte de las tinieblas. En Jeremías capítulo 4, 22, esto es muy tremendo. Mire lo que dice, mi pueblo es necio y no me conoce. Dice el Señor, son hijos tontos, sin entendimiento. Son lo suficientemente listos para hacer lo malo, muy entendidos, pero no tienen ni idea cómo hacer lo correcto. Esta versión es fuerte, pero entonces mire y eso ocurre mucho, o sea, para usted hacer lo malo no necesita andar en el espíritu. Para usted hacer lo malo no necesita sino tener la intención en su corazón. Para hacer lo bueno sí necesitamos estar conectados, leer palabras, estar rendidos, pedir el don, ¿cierto? Por eso es más fácil hacer lo malo, pero esta instrucción también nos la da el Eterno. En Ezequiel 44, 23 dice, allá les dije, enseñarán los sacerdotes a discernir entre lo sagrado y lo profano. En Lucas capítulo 5, 13 dice, por eso va cautivo mi pueblo. Isaías, perdón, capítulo 5, versículo 13. Por eso va cautivo mi pueblo. También está en Oseas. Por falta de discernimiento. Y que mire tan importante, por falta de discernimiento caemos en una cautividad. Fácilmente, como decíamos ahora en el ejemplo del profeta. En Primera de Corintios 10, 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, cuando de pronto somos muy ingenuos y no caminamos en discernimiento, salimos combinando las dos cosas, sin saber que Dios esto lo aborrece.
¿Qué tenemos que hacer para volver a esa situación, tomar esa posición, coger otra vez sí, tomar el lugar? Si Dios nos dice que procuremos los dones, si lo hemos pedido, si en un tiempo los teníamos, discerníamos fácilmente muchas cosas y usted siente que ha menguado en esto, que usted ya no discierne igual, ¿qué hay que hacer? Arrepentirnos. Decirle, Señor, ¿en qué momento yo perdí? Yo lo tuve que haber perdido, yo le bajé la lectura a la palabra, yo las prédicas no me las escucho ni siquiera completas, no tengo tiempo de oración, no tengo lugar Nada más la secreto. administración. Me gusta la administración, si no hay servicios presenciales me enfrío, no tengo relación. Entonces, ¿yo en qué momento perdí mi discernimiento? Yo te pido perdón, hay idolatría en mí, hay egolatría en mí. Aquí no se hace sino lo que yo quiera, lo que yo digo, lo que yo necesito. No me interesan autoridades, no me interesa palabra. Aquí se hace, yo vivo conforme yo quiero. Y basados en esos, pues me vino una ceguera y perdí mi don. Y lo que dicen muchos, yo hago lo que Dios me diga y Dios me revele. Y punto. Y uno dice, wow. Entonces, eso pasa mucho. Es bien delicado, mucho en general. O sea, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. No Pero sé, eso es muy importante, no lo que mi esposo para dijo. orar, vamos. Sí, mi esposo, algo que mi esposo acaba de decir es muy importante. Hay muchas personas que dicen, es que yo hago lo que Dios me revela a mí. Pero resulta que esa persona ni camina en principios, ni se le sujeta a nadie, ni lee palabra, ni tiene altar, ni tiene nada. Entonces viene la pregunta. No, tienen altar, pero no tienen otros principios claros. O sea, están cojos por alguna parte. Exactamente, entonces ahí tocaría decir, bueno, ¿quién te habla, cierto? ¿Quién te está hablando? Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor ahí donde usted está en la casa. Dígale, Padre, en esta hora te pido perdón, oh Dios, si en mi vida hay dureza de corazón. Señor, si yo tengo un corazón de piedra, te pido, Espíritu Santo, que lo quites en esta hora. Dígale al Señor, quita ese corazón de piedra. Señor, en esta hora te pedimos, Dios, que nos pongan la compasión, el amor. Padre, en esta hora pedimos, Señor, que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y empiece a testificar dentro de nosotros. Que el Espíritu Santo venga dentro, que venga a nuestras vidas, que empiece a desenterrar todo lo que Dios puso en nosotros, Padre. Amén. Padre, en esta hora te pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo y a través de la sangre del Cordero, que por favor, oh Dios, venga sobre nuestras vidas, quites todo tapón en los oídos, toda venda que haya en nuestros ojos espirituales, Señor. Señor, todo velo que esté cubriendo nuestras vidas espiritualmente, Señor, Amén, por la idolatría, y la idolatría va acogida de la hechicería, la brujería, Señor, la santería, oh Dios, Señor, y si sobre nosotros hay alguna consagración a dioses falsos, rómpelo, Señor, porque cuando hay consagraciones a dioses falsos, promesas a dioses falsos, también viene una sequedad, un sequedal espiritual, una ceguera espiritual, Padre. Rompe todo eso en esta hora, Padre, y te pedimos que tu gloria sea sobre tu pueblo. Señor, en esta hora que sea el poder del Espíritu Santo sobre el pueblo, Señor. Si hay temores, rompe los temores, Señor. En esta hora envía príncipes principales que empiecen a castigar. En esta hora Tabel, ese que trae temores, que trae bloqueos, que trae miedos, que trae falsas evidencias, Padre. Señor, si estamos discerniendo desde una manera incorrecta, Señor, por nuestra rebelión, Señor, porque estamos en cautividad, porque estamos en una zona, Señor, de cautiverio, Señor, en esta hora, Padre, sácanos de esa zona de cautiverio. Sácanos si estamos discerniendo solamente cosas malas. Señor, rompe esa zona de cautiverio en nuestras vidas. Señor, si el 70% más de los sueños son malos, Señor, sácanos de esa zona de cautiverio, Padre. Amén. En el nombre de Cristo, Señor. Y que lo genuino de Dios sea puesto sobre nosotros, Señor. Oye, Padre, que la gloria de Dios cubra este pueblo. Que la gloria de Dios empiece a visitar al pueblo. Que la gloria de Dios empiece a venir con palabras de sabiduría, con ciencia, con discernimiento, con sueños.
para discernir lo que se está moviendo, sueños proféticos, lo que se está moviendo tras el telón, todo lo que se está moviendo en lo oculto, Padre. Que venga esa inspiración divina a través del Espíritu Santo en esta hora y que la gloria de Dios sea sobre sus vidas, que el poder de Dios sea capacitándolos, que el Espíritu Santo sea despertándolos, que el Espíritu Santo de Dios sea abriéndole los ojos del entendimiento para que puedan estar conectados con la fuente que es el Padre eterno. Amén. Que Dios los bendiga, que la gracia, la unción y el poder sean revistiéndolos a ustedes y que todo lo que el Padre implantó antes de la eternidad sea despertado. Dios los bendiga. Amén. A todos. Dios los bendiga.